Bueno, a partir del caso del médico cirujano Lino Cataldo Villar, el cirujano que vive en San Martín, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y que mató a un joven de 24 años que había entrado a robarle un auto, ahora está con una excarcelación extraordinaria, pero hasta que se lleven adelante las pericias y se dirima si fue legítima defensa o exceso de legítima defensa, está acusado de homicidio simple. Todo esto disparó esta semana una gran discusión, incluso dentro del gobierno, respecto de las víctimas de la inseguridad, con la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, diciendo que no hay que olvidar que el médico es la víctima del hecho de inseguridad, y luego el ministro de Justicia, Germán Garabano, diciendo, bueno, hay muchas víctimas, está el médico, está el asaltante que perdió la vida y también la sociedad. Nosotros tenemos hoy dos madres que son víctimas, han perdido a sus hijos, integran Usina Justicia. Graciela Pera, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y Emma Cibotti, historiadora, ella es su hijo víctima de la violencia vial, ¿no? Que es otra forma también de inseguridad que se cobra muchísimas vidas en nuestro país, ¿no? Miles por año. Que ustedes ahí vienen peleando, Emma, fundamentalmente por un cambio en la legislación, Por ¿no? varias cosas. Primero, que haya controles efectivos, o sea, que la prevención realmente, bueno, se haga, se realice, que es fundamental. El control es muy disuasor, entonces en los casos viales es básico el control. Y una vez que el hecho se produjo, es decir, que el Estado falló en el control, que no vuelva a fallar con la justicia, o sea, con la administración de justicia. Esto es que la sanción sea de cumplimiento efectivo. Tenemos una legislación que no es gran cosa, pero que de todas maneras permite, por ejemplo, admite la cárcel efectiva y de cumplimiento efectivo para los hechos agravados. Estamos siempre hablando no de accidentes, que son muy pocos, hechos muy fortuitos, azarosos, la fatalidad de la vida, alguien que se desmaya en el auto. Estamos hablando de los hechos agravados, ¿no? Ahora me interesa muchísimo la opinión de las dos del caso de este médico. Quería presentar primero con Laura Sommer de Chequeado, como todos los jueves, en este caso datos sobre los homicidios, la tasa de homicidio en nuestro país. Laura. Sí, algo de contexto de datos y de qué pasó con las estadísticas criminales. Los datos que trajimos, María, son datos que comparan 2015, que es el último año completo, con datos de 2008. ¿Por qué esta comparación? Bueno, el apagón estadístico del kirchnerismo. Entre medio hubo apagón estadístico en temas criminales, pese a que era una de las principales preocupaciones de la gente durante todo este periodo, no teníamos datos. ¿Qué dice la tasa de homicidios dolosos, aquellos que se cometen con intención? Que en 2008 la tasa era de 6 homicidios cada 100.000 y en 2015 de 6,6 cada 100.000. O sea que empeoró, claramente. O sea que empeoró la situación. Ese número, que es el global o la tasa nacional del país completo, esconde, como en general nos pasa en la Argentina, grandes desigualdades entre provincias. ¿Qué tenemos en ese sentido si desagregamos? ¿Cuál es la provincia de la tasa de homicidio más alta? En los dos momentos, tanto en 2008 como en 2015, Santa Fe se ubica en el peor caso. Ahora, bueno, Rosario tuvo una marcha multitudinaria, ¿no?, la semana pasada. Sí, que hay que decir, en 2008 estaban Rosario y Chubut con una tasa de 8,5, ¿sí? Por encima de la media tasa general, de la tasa general, pero no en un número que asustara o que dijera qué diferencia hay. ¿Qué pasa ahora en 2015? Chubut ya no está sola Santa Fe y la tasa es de 12,2. O sea que es el doble que el promedio nacional la tasa de homicidios, que en el caso de homicidios comprende todo, no es solamente muerte en situación de robo, sino femicidios, digamos. Sí, también los homicidios cuando son en accidentes de tránsito y se consideran homicidios dolosos por alguna razón. Claro. El dolo eventual. El dolo eventual en ciertos casos de, bueno, alcoholización o algunas otras. ¿Y robo cuál es la peor provincia? Bueno, no te dije cuál es la mejor en homicidios es Catamarca. Catamarca tiene la de menor tasa de homicidios, actualmente tiene 1,8 y en 2008 tenía 0,8. Mira. Y en robos, en cambio, la provincia que peor está, en robos hablamos de una tasa de 1.027 cada 100.000 habitantes. Sí. La que peor está es Mendoza, que tiene una tasa de 3.407. Qué bárbaro. O sea, de 3 veces más que la media país. Bueno, muchas gracias, Laura. Graciela Pera, en el caso de Graciela, sí, a su hijo Matías lo mataron en una situación de asalto, Graciela.
Sí, un homicidio en ocasión de robo en el 19 de marzo del 2004 en San Fernando. Y vos te convertiste en una madre detective, como te llamaron, saliendo a tratar de suplir la falencia de un Estado que mucho no te acompañaba, ¿no? Claro, en mi caso particular el fiscal es buena persona, pero a veces hay ciertas cosas que el fiscal puede hacer y otras no. Tenía ciertos indicios, pero yo tuve que dedicarme a hablar personalmente con los testigos porque tenían mucho miedo en realidad, los testigos. Los testigos. De involucrarse. De hecho había un testigo de identidad reservada que tuve que ir a la casa, hablarle, llevarlo yo a la fiscalía, porque aunque había declarado, era muy escueta su declaración. Y frente a una madre quizás, Claro, obviamente, es como que le otro movilicé compromiso. mucho más sus sentimientos y pudo ampliar mucho más y a partir de ahí se fueron sacando otros datos y se fue llamando a otra gente y se fue desatando toda esa madeja que tardó 4 años. Ahora, que les quería preguntar, el caso del médico, ¿cómo lo vivieron, Emma? ¿Qué opinión te merece toda la discusión que generó? Bueno, en principio con muchísima angustia, porque ese hombre evidentemente se nota, se arruinó su propia vida, es decir, él no se está ni siquiera justificando, está tratando de explicar lo que él siente que le pasó. En principio, porque además es un tipo de situación en la comunidad en la que vos trabajás o vivís, ¿no? Él salía del lugar donde atiende a diario, digamos, a vecinos y a gente de la zona. Sí. En principio también sostengo que es una víctima, efectivamente es una víctima, hasta que se demuestre, él va a tener que demostrar obviamente, y la justicia está en eso, si fue en legítima defensa o se extralimitó. En principio con muchísima angustia porque fíjate vos lo que pasa, estamos hablando del médico porque el médico vive. O sea, en la Argentina no se habla de los muertos, se habla de los vivos. Los vivos en general son netamente victimarios, en general. Puede haber situaciones en donde no pase eso. Con lo cual es chocante la situación, porque a nosotros nos ha sucedido, a nosotros y a todas gente que, digamos, ha sufrido la muerte violenta de un ser amado, nos pasa siempre lo mismo, lo que se invisibiliza en la Argentina, a lo que se le quita voz y visibilidad es a la víctima, nunca al victimario. Hasta la causa tiene el nombre del victimario. Uno va a las fiscalías a preguntar cómo va la causa y habla del hijo de uno. ¿Cómo va la causa de? Y uno dice su hijo. No, pero ese expediente, ¿cómo no está el expediente? Sí. No, señora, lo que pasa es que la causa tiene el nombre del imputado. Digo, hasta en eso, en el sistema judicial, la víctima es como que no está en ningún lado. Yo espero que la justicia actúe en el caso del médico. No me parece que la defensa extralimitada haya que defenderla, en teoría, obviamente que no. Creo que él está muy arrepentido de haberse armado, es lo que dijo. Creo que la verdad es que es eso, uno no puede comprar un arma, creo que es una cuestión, digamos, hay que hacerlo así porque si no uno la va a usar y no la va a usar bien. Sí. Ahora, yo creo que hay que empezar a pensar que el delito común es una palabra que hay que usar más, que los delincuentes existen, que la violencia desatada no puede criminalizarse relacionándola con la pobreza. Sí, lo que pasa es que esto, como decías vos también, esto ocurre todo en una zona cercana, no se conocen, o sea, hay una cierta cercanía, 5 cuadras, y el médico, se suponía que hubo un tiempo en el que el médico del barrio era un personaje, ¿no? No sé, ¿qué te pasó, Graciela, con la discusión del médico? Y empieza a usarse, yo me prevengo mucho y trato de ni siquiera mencionarlo, pero la idea de justicia por mano propia, que es una idea de venganza, me parece, ¿no? Claro, pero yo diferencio, yo no creo que sea una justicia por mano propia en este caso. Yo creo que si bien se está investigando, él sintió miedo por su vida y salió supuestamente hasta que se terminen de investigar, porque él está dentro del principio de inocencia aún, a cuidar su vida en una legítima defensa. Sí, es lo que él dice que le pasó. Es diferente ir justicia por mano propia, es que vos persigas a una persona a 4 cuadras, bueno... Más tipo la situación del ingeniero Santos, que salió y lo corrió 4 cuadras. Lo corrió 4 cuadras, es verdad. Le habían robado 17 veces un pasacassette, la vez 18 se cansó y lo sacó. Que es como el caso paradigmático, claro, sí. Pero razón. Él en este caso está defendiendo, tuvo miedo. Era en esa circunstancia. Claro, y supuestamente por lo que él relata, él dejó el arma en el cantero
que el cantero divide su propiedad privada, porque una cosa es la tenencia y otra cosa es la aportación, porque él tenía tenencia, no aportación, y otra cosa es que si pasaba ese límite ya es la portación. Por eso las pericias van a ver si dónde estaba exactamente el arma. Y fueron 4 disparos, que es otra de las cosas que contaba la fiscal del caso que van a estar haciendo la pericia. Pero igualmente creo que no se tiene que dibujar la víctima, si bien todos hablan mucho, como dice Emma, nunca se habla de la verdadera víctima, nunca sabemos cómo vamos a actuar en un momento así. Pero él fue atacado, de hecho, aparentemente tenía un golpe, los médicos forenses dirán cómo es la situación. Él fue atacado, la víctima, porque en los últimos años se ha creado una cuestión, ya hace muchos años, de que la pobre víctima es el chico que no tuvo las oportunidades. Yo creo que hay que ir invirtiendo eso, porque mi hijo también era una persona de clase media para abajo, y fue asesinada en su lugar de trabajo. Y nunca nadie habló de Matías, sino habló de la otra parte, que pobre chico que no tenía... En todo caso, las oportunidades las tiene que dar el Estado, con políticas de educación, ahora con políticas criminales. Las víctimas no podemos hacer eso. Estuvimos desprotegidas muchísimos años y no sé cuánto tiempo más. En realidad estamos hablando porque somos demasiados. Claro. La verdad, María, que acá es el imperio del número, es horrible. Sí, los medios somos un poco erráticos, ¿no? Con tomar los temas, porque si uno ve las estadísticas que nos daba chequeado, una evolución y la situación ha ido empeorando. Y este tema aparece y desaparece según los casos que generan como una mayor conmoción en la opinión pública, ¿no? Yo creí, perdón, que había más índice, la tasa era más alta en provincia de Buenos Aires porque hay una cantidad de 16, 17 millones de habitantes y hay unas zonas de pobrezas tremendas. Yo vivo en Tigre. Y me entero ahora que era Mendoza. Yo pensé... Mendoza es robo y homicidios es Santa Fe y Rosario, ¿no? Que es una no, homicidio en ocasión de robo. Pero creo que la provincia de Buenos Aires es una zona muy caliente. Sí, claro, sí, claro. Hay muchas villas, hay mucha pobreza, mucha cantidad de habitantes, casi la mitad del país está. Sí, también es cierto que siempre están con la idea, digamos, de las medidas más punitivas, pero también escuchás después al ministro de Justicia decir las cárceles son un desastre. En la medida en que las cárceles no cambien, también es difícil pensar en el largo plazo que esto se revierta, ¿no? Y sí, supuestamente... Bueno, pero las cárceles las tienen que evidentemente reformar. Es decir, las escuelas no funcionan bien, no vas a dejar a los chicos sin educación. Digo, acá hay una parte de la discusión que realmente no se entiende. Pues si vos me dijeras, se ha invertido en cárceles, hace 20 años que estamos tratando de mejorar el servicio de para cárceles. Bajar los índices de reincidencia. Pero supongamos que se hizo una política en ese sentido y fracasó. Volvés a discutir en la mesa con los que saben y decir, miren, escúchenme, después de 20 años hacemos un balance y estamos peor. Pero es que no se ha invertido, no se ha tratado de mejorar nada. Claro que las cárceles son lugares horribles y están además en muy malas, ediliciamente inclusive. Y además en las cárceles hay lugares de privilegio. Porque ese es el otro tema. Hay lugares donde los presos comunes están, muchos de ellos muy mal y otros están muy bien. Y cuando vos hablas con los abogados que se definen como sacapresos, porque te lo dicen, somos sacapresos. ¿Y de qué sacapresos se trata? De los presos que por alguna cuestión van a tener dinero para agarrar y pagar ese servicio. Y hay un montón de otros que no tienen ninguna oportunidad. Ustedes en Usina de Justicia conviven, es una ONG que está Carolina Píparo, víctima de la entradera. Matías Bañato. Matías Bañato, Diana Conagrest. Es la presidenta. La presidenta. ¿Cuál es el número 1 de demanda que tienen hoy, Graciela, si tuvieran que...? Bueno, en primer término es que la víctima no tiene un abogado gratuito. El victimario tiene un abogado gratis. Ah, mira, claro. La defensa pública, que además es excelente siempre. Claro, excelente porque tiene una cancha terrible. No, pero además son buenos abogados. ¿Y las víctimas ustedes no tienen? No existe. Y nosotros lo que quisiéramos es un abogado desde el momento que vos vas a reconocer a tu hijo a la morgue, hasta la etapa de ejecución de pena. Que la justicia acompañe a la víctima, a la familia de la víctima. A la familia de la víctima, porque nosotros no estamos en condiciones, aparte que un abogado penalista es carísimo, no estamos en condiciones psicológicas de hacer eso. Interesante, claro, que el Estado no abandone a la familia de las víctimas. Claro, pero aparte hay una inversión acá. Como el que infringió la ley, perfecto, es una garantía constitucional, el que infringe la ley que tenga su abogado. Pero la víctima, ¿qué?
La víctima tiene que pagar un abogado. No, pero además la relación en el proceso es totalmente inequitativa. La víctima tiene que aportar la carga de la prueba todo el tiempo. Todo el tiempo, ella se transformó en detective. Sí, claro. Todos tenemos que salir a buscar pruebas, evidencias, indicios. Si la víctima sobrevive, se tiene que exponer a que la llamen, a decir verdad, no puede evitar tener que ir a declarar. Entonces, hay una situación de inequidad tan grande que hace que uno sienta que el Estado vuelve a fallar. O sea, falló primero, falló antes y te ¿no vuelve es cierto?, y con la después te deja prevención, sola. porque hubo Sí, inseguridad, claro, y vuelve a porque fallar. ustedes perdieron a sus hijos y Exacto, después las deja y vuelve solas. a fallar con la Administración Bueno, de Justicia. Yo creo que el Estado también no es ausente, es un Estado también delincuente, porque omite respetar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad ante la ley. Y el victimario, nosotros no estamos en igualdad ante la ley con el victimario. Aparte de que nos matan a nuestro hijo, tenés que salir a hacer todas estas cosas. Y cuando vos hablas de reincidencia, por ejemplo, no es que quiero ser autorreferencial, pero para explicarlo, el que mató a mi hijo era reincidente. Había estado 3 años y 8 meses en Bahía Blanca por robar un barco con arma de guerra. El Estado no se encargó de reinsertarlo. Era su obligación reinsertarlo. Claro que sí. Bueno, Graciela, Emma, gracias a las dos por haber venido acá esta noche. Gracias. Muchas gracias. Y quédense ahí que tuvimos una jornada también fuerte en temas internacionales, la salida de Dilma Rousseff del poder en Brasil, la situación en Venezuela con Nicolás Maduro, las calles llenas de opositores, gran tensión en el Mercosur, en América del Sur. Enseguida después del corte conversamos con Luis Tonelli.